gusto estar acá. Mi nombre es Denise Trejo, soy abogada, especialista en Derecho Laboral o maestría en Derechos Humanos y pues tengo el gusto de compartir con todos y cada uno de ustedes lo que es la Cátedra de Derecho Internacional Privado. Esta cátedra es muy bonita, es muy particular, tomando en consideración sobre todo lo que es el tema de la globalización y de que indefectiblemente no estamos aislados. Tenemos la oportunidad con la tecnología, los avances, el progreso, que estas fronteras geográficas pues sean acortadas o que realmente, aun y cuando existen, tenemos que ser conscientes de su existencia. Esos límites geográficos existen para determinadas situaciones, pero por el otro lado nosotros tenemos la fluidez o la facilidad de poder intercambiar con muchas personas que no son de nuestra propia nacionalidad, sino que son de otros países. Tomando en cuenta esto, el derecho internacional privado, como rama de las ciencias jurídicas, tiene características que le son propias y que lo diferencian de otras ramas del derecho. En este punto tomamos en cuenta estos presupuestos o los problemas que dan lugar a poder estudiar esta materia. ¿Qué sucede? Que como lo acabo de decir anteriormente, con el tema de lo que es la globalización, el intercambio de bienes, el comercio, la tecnología, el hecho de ameritar y requerir no solo de nuestro país, sino de otros países, diversas situaciones y de relacionarnos con otras personas, incluso contraer matrimonio, convenios, acuerdos, intercambios comerciales. Entonces se hace necesario justamente establecer cómo vamos a solucionar o cómo vamos a establecer determinadas situaciones y bajo qué leyes o bajo qué normas vamos a poder ampararnos, porque efectivamente todos sabemos que cada uno de los países tiene un ordenamiento jurídico determinado. Y si nos detenemos a ver los ordenamientos jurídicos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, existen muchos países que suscriben y ratifican convenios y tratados internacionales. Y por ende, esa base del derecho internacional hace que compartamos en el derecho interno determinadas situaciones con respecto a determinadas normas, valga la redundancia. Pero hay situaciones o hay ordenamientos jurídicos que son bastante cerrados, que no comparten situaciones semejantes con otros países y por ello es que se hace necesario consultar de acuerdo a determinadas situaciones o hechos de la vida diaria, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos establecerlo. Y de allí es que surge el derecho internacional privado. Yo recomiendo mucho este libro, se denomina Curso de Derecho Internacional Privado, del doctor José Luis Boni Mason. Es una fuente bibliográfica pues sumamente interesante, que se le haga posible llegar a consultarla, aun y cuando sé que existe el servicio de Internet y que está la inteligencia artificial. Es muy importante para todos y cada uno de ustedes que verifiquen la importancia del derecho internacional privado, porque constantemente estamos bajo esas situaciones en donde meditamos conocer cómo podemos aclarar tantas vértices o tantos hechos que tienen que ver con personas de otros países. ¿Por qué lo digo así? Porque recordemos que existe la soberanía y el carácter de cada pueblo, que la legislación es particular, que hay una diversidad legislativa y con base a esa diversidad legislativa tenemos que respetarla, pero saber cómo nos vamos a regir. Entonces allí es donde nosotros nos preguntamos, por ejemplo, un extranjero cualquiera, supongamos que un italiano, viene a nuestro país y desea contraer matrimonio. ¿Podrá ese extranjero casarse? ¿Cuál será la ley que podrá regular esa situación? ¿Qué ley hay que regular en el fondo de esa unión matrimonial? Eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear. En el caso de personas que, bueno, que contraigan este matrimonio y se quieran divorciar, pero son de nacionalidades distintas y que, por ejemplo, viven en otro país, son muchas situaciones. Ahí es donde nos preguntamos si aplicamos la ley nacional o la ley extranjera. Entonces, ¿cuáles son las reglas del derecho internacional privado?
Las reglas del derecho internacional privado no resuelven directamente los problemas, se limitan a indicar cuál es la legislación que se debe aplicar, como lo estoy mencionando desde el comienzo de la clase. Entonces, por ejemplo, los bienes se regulan por la ley del lugar en donde se está generando la situación. En el latín hablaríamos del lex rei citi, o sea, en el lugar en donde se encuentran los bienes es en donde debemos verificar cuál es su ordenamiento y de conformidad con ello es que se aplica esa norma. Que el estado y la capacidad de las personas se rige por la propia ley nacional o por la del domicilio y que la forma de los actos se encuentra sometida a la ley del lugar donde se dio o donde surgió esa celebración. Esto se denomina locus regit actum. Y estas son reglas formales que limitan lo que es la situación con respecto a la ley sustantiva que se va a tomar en consideración para solucionar un tema determinado que, como les dije, es de la vida diaria, es algo muy común y va a aplicarse a una determinada relación jurídica. Estas normas pueden ser, por supuesto, completas o incompletas. Normas completas o perfectas son las que resuelven claramente el problema de derecho internacional privado, determinando la ley competente para regular esa determinada relación jurídica, indicando los casos en que el juez nacional debe hacer aplicación de ese derecho extranjero. Pero, a su vez, como existen estas normas que son completas, también existen lo que son las incompletas o imperfectas. Estas completas o imperfectas son las que fijan un límite de vigencia de esa ley nacional sin indicar los casos en que la ley extranjera deba ser aplicada. Entonces, el nacimiento de estas reglas se puede deber a la acción legislativa de cada estado, que al dictar sus leyes incluyen en ellas, y es el método llamado por algunos autores individual. También nacen por acción de congresos, de convenciones y del método llamado colectivo, que fue lo que les dije hace un momento, que hay que tomar en consideración. En cuanto a las reglas de derecho internacional privado, reciben diversos nombres en los distintos países. Por ejemplo, los angloamericanos en Inglaterra y en Estados Unidos lo llaman reglas de conflicto. Los alemanes lo llaman normas de colisión y en Francia las denominan reglas rattachement. Entre nosotros, por ejemplo, en el caso del doctor Lorenzo Herrera Mendoza, usaba la expresión norma de conexión y es la denominación que generalmente se usa. ¿Cuáles serían entonces, verificando la necesidad y lo importante que es el derecho internacional privado y que es la que verifica los problemas y tratamos de consultar sus normas para solucionar esas situaciones de la vida diaria, esos factores de conexión para tener una claridad sobre el asunto? Entonces, esa determinación de qué ley debo aplicar se hace tomando en consideración diversas circunstancias dentro de la relación entre las personas, las cosas, los actos y un territorio dado. Esas circunstancias se denominan justamente los factores de conexión. Entonces, así cuando se dice que la ley nacional rige el Estado y las capacidades de las personas, se está hablando de lo que es la nacionalidad como un factor de conexión. Cuando un principio de derecho internacional privado establece que la asociación se regula por la ley del último domicilio del de cuyos, el factor de conexión es el domicilio. En materia de contratos, se considera que en principio deben estar regidos por la ley que las partes hayan elegido. Por ende, es que es tan importante cuando nosotros llegamos a constituir o a redactar un contrato, obviamente pues basado en lo que es el ordenamiento jurídico del lugar donde nos encontremos, establecer que si yo tengo un acuerdo bilateral, o sea, de dos partes, o existen dos o más personas, debo establecer por qué domicilio vamos a llegar a solventar cualquier situación. Eso es sumamente importante. Y por otra parte, los factores de conexión, como lo dije, son múltiples y con enumeraciones
que solo se indica en algunos casos. Pero sí es importante que ustedes verifiquen que existe lo que es la nacionalidad, la ley que las partes hayan escogido y que por ende, si ustedes verifican esos contratos, quiere decir que es sumamente importante dentro de los contratos la voluntad de las partes. En cuanto a las definiciones del derecho internacional privado, se encuentran, por ejemplo, definiciones de Andrés Bello, ¿cómo está, doctora? De Andrés Bello, de Lorenzo Herrera Mendoza, de Gita, de Disi, de Niboyet, de Pilet, entre las cuales por ejemplo, la de Andrés Bello es el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. Quiero hacer aquí un paréntesis en lo que es la explicación de las definiciones para mencionarles que es sumamente importante dentro de la cátedra de Derecho Internacional Privado lo que es el Código Bustamante. Este Código Bustamante es la Convención sobre el Derecho Internacional Privado, la cual fue suscrita el 20 de febrero de 1928. Es sumamente importante que la verifiquen, que la revisen, que la lean con calma, que se van a dar cuenta de que existen unas reglas generales, de que hay un título primero que incluye lo que es la nacionalidad, la naturalización de las personas. El capítulo 2 me establece lo que es el domicilio. El capítulo 3 me habla del nacimiento, extinción y consecuencias de la personalidad civil. El capítulo 4 establece todo lo referente a lo que es el matrimonio y el divorcio. En cuanto a el capítulo 5 habla de la paternidad y la filiación. El capítulo 6 entre otros. Existen distintos tópicos sumamente importantes que, como les acabo de mencionar, están establecidos en lo que es el Código Bustamante y está también la Ley de Derecho Internacional Privado. Esta Ley de Derecho Internacional Privado fue publicada en la Gaceta Oficial número 36.511 de fecha 6 de agosto del 98 y establece unas disposiciones generales. Esta sí, pues, obviamente, como ustedes lo están escuchando, fue ya aquí en Venezuela y es nuestra ley que puede llegar a solventar cualquier situación referente a estos temas que les estoy diciendo. Entonces, bueno, ya habiendo hecho este paréntesis tan importante para mencionarles que existe la ley de DIP, o la Ley de Derecho Internacional Privado del año 1998 y el Código Bustamante, sigo con lo que son las definiciones. Por ejemplo, para Lorenzo Herrera Mendoza, el derecho internacional privado, palabras más, palabras menos, es la ciencia que establece los principios para resolver los conflictos entre legislaciones civiles, mercantiles y judiciales de distintos estados y así determinar la ley aplicable a cada relación jurídica. De conformidad, por ejemplo, con GITA, es un aspecto o modalidad del derecho privado que tiene como intención, como objetivo, como fin, someter las relaciones sociales entre los individuos a las reglas jurídicas que convienen a su naturaleza. Según Niboyet, me permito leer, es la rama del derecho perteneciente, en principio, al derecho público nacional y muy excepcionalmente al derecho de gentes, que se ocupa de la repartición geográfica de los individuos por medio de la nacionalidad y del domicilio, con el objeto de determinar además los derechos que ellos gozan y de buscar, en fin, cómo pueden ejercerlos bajo el imperio de las leyes competentes, con el concurso de las autoridades o de las jurisdicciones calificadas. Según Pilet, la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales por orden privado. En cuanto a lo que es, en esto que les acabo de mencionar son definiciones, en cuanto a las denominaciones, bueno, hay numerosas denominaciones que se le han dado al derecho internacional privado, las que siempre se vinculan al concepto de objeto de esta rama del derecho. Por ejemplo, en el derecho romano, los autores que consideran que el derecho internacional privado realiza una función que se asemeja a la del jus gentium, al derecho de gentes, siguen esa denominación y algunos llanamente la expresan como jus gentium, otros le agregan algunas palabras. Filimor lo llama jus gentium,
o jus gentium privatum, o jus inter gentium lex. Esto es solamente como para que ustedes tengan una idea de cómo puede denominarse esta materia tan importante. En cuanto a esto, obviamente, como son denominaciones y como son investigaciones, a cada teoría, a cada posición tiene o es importante que ustedes verifiquen lo que es su crítica. Nosotros no podemos llegar y someramente acatar o dejarnos llevar por una teoría, sino que tenemos que conocer el todo o por lo menos tener un esbozo de cada uno de los aspectos para poder tomar un criterio el más objetivo posible, el más indicado, y por ende, pues está la crítica, que no es posible admitir estas denominaciones, pues parten de una base errada. El jus gentium entre los romanos no tenía por misión resolver conflictos de leyes, es que era un derecho nacional creado por el pretor para aplicar una relación jurídica trabada entre peregrinos o entre un peregrino y un ciudadano romano, y se aplicaba como derecho territorial. A lo que me refiero es que justamente ustedes como estudiantes universitarios siempre tienen que tener una idea global de todas las situaciones para poder de la manera más objetiva posible saber por qué posición yo estoy ubicada de determinada manera y por qué elijo esa posición. Siempre debo tener un motivo y justificar por qué la elijo. No simplemente decir, yo tomo la posición, por ejemplo, que establecía el derecho romano porque sí, no, yo tengo que decir por qué la estoy eligiendo. Y eso justamente es lo bonito y lo interesante de ser estudiante universitario, que tú tienes una universalidad de pensamientos, de conocimientos, de opiniones, y justamente con esa universalidad es que usted puede tener su propio criterio sin que alguien llegue a inducirle algo que puede ser errado. Entonces, les llamo esa atención, no solamente para esta cátedra, sino para diversas cátedras y para diversas situaciones que se les presenten en la vida. Eh, por otra parte, para no detenerme mucho en lo que son las denominaciones y estas posiciones del derecho internacional privado, para mí es muy importante que ustedes tengan en conocimiento lo que son las causas de existencia del derecho internacional. Y podemos hablar de cosmopolitismo, del hombre, de la diversidad legislativa, como les dije, que son causantes del problema o de la situación del PIB, del derecho internacional. Las causas citadas son innegables, dan lugar a problemas de conflictos de leyes, tengo las leyes pero no sé cuál aplicar, y por tanto la existencia de problemas de conflictos de leyes en el derecho internacional privado. El hombre sale del territorio donde ha nacido y celebra o traba relaciones con los ciudadanos de otros países. Y esta diversidad legislativa, que es un hecho natural y necesario, hace que estemos en esta diatriba. Es natural porque el legislador tiene la obligación de dictar leyes conforme al grado de la civilización y las necesidades de los pueblos o del lugar, y necesario porque esa diversidad legislativa viene a ser fuente del progreso del derecho. Como dice el profesor Caicedo Castilla, sin ella el derecho permaneciera estacionario, inmutable y sin que fuera posible adaptarlo a las exigencias que en cada época trae el desarrollo de la vida social. Ustedes saben muy bien que el derecho con el paso del tiempo es progresivo, va evolucionando. Y si no, pues por ejemplo también los pongo a pensar con el tema de la inteligencia artificial y esta situación de tecnología que ha llevado o ha motivado a que muchas personas estén siendo discriminadas porque al momento de muchas transnacionales llegar a elegir a los trabajadores, usan es la inteligencia artificial para verificar determinado perfil de personas. Entonces, se ha notado, se ha percibido que en ello ya existe mucha discriminación, existen situaciones bastante irregulares y no existe realmente lo que es la igualdad y la equidad al momento de elegir al personal para poder llegar a laborar. Por otra parte, siguiendo con lo que es la cátedra, está la igualdad civil y humana, que ha sido citada por Laurent como necesaria para la existencia del derecho internacional privado. La independencia de las naciones ha sido considerada como indispensable y es posible, sin dudarlo, ya que sin ella no existiría esa diversidad legislativa. Con respecto a la competencia preferente de las soberanías, también se dice que es una causa de existencia de esta ciencia.
Se sostiene que esta materia se reduce a establecer cuál de las legislaciones es aplicable y simplemente un problema de competencia internacional. Los avances de la civilización permiten que el hombre pueda ejercer los derechos civiles en el extranjero según las pautas del derecho internacional privado. Y se considera pues que la semejanza de esa civilización es también causa de existencia de esta ciencia. Pero ¿cuál es el objeto del derecho internacional privado? Como les comenté hace un momento, y es importante que siempre lo tengan presente, estas diversas divergencias doctrinarias en el derecho internacional privado, que se han ido analizando someramente en esta primera clase, existen cuatro corrientes clásicas que constituyen su objeto, en lo cual está la corriente alemana, la anglosajona, la latina, que podemos considerar dividida en dos ramas. Una de ellas vendría a formar esa cuarta corriente doctrinaria. Y obviamente, por la ubicación, por muchas situaciones, la corriente latina es la que da mayor amplitud al objeto del derecho internacional privado. Tradicionalmente, este grupo doctrinario le asigna un triple objeto. ¿Cuál es ese objeto? Lo que les dije hace un momento, el tema de la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros y el conflicto de ley. Otros autores latinos, entre ellos, la mayoría de los franceses agregan un cuarto objeto, y este cuarto objeto son los conflictos de jurisdicción y de autoridad. Debemos destacar que el profesor Pilet incluía en su estudio la noción del respeto a los derechos adquiridos. La doctrina alemana es la que le da a nuestra materia un objeto más estrecho, pues la reduce al estudio de los conflictos de leyes, sosteniendo que los problemas de derecho internacional privado pueden producirse sin que estén en juego la nacionalidad ni la condición jurídica de los extranjeros. Por su parte, los anglosajones consideran que debe estudiar los conflictos de leyes y de jurisdicción. Para ellos no es posible estudiar los conflictos de leyes sin examinar los conflictos de jurisdicción, dando importancia a los últimos porque la determinación de esa competencia del tribunal es previa o es importante para los autores, obviamente. Con respecto a la justificación de esta corriente latina que les acabo de mencionar, está el tema de la nacionalidad, el hecho de que el mundo se encuentre dividido en estados soberanos, como les dije hace un momento, es lo que hace necesario que cada uno de ellos defina quiénes son sus nacionales y cuáles son los derechos que gozan, derechos que son siempre más amplios que los concedidos a los extranjeros, aún en aquellos estados como el nuestro, que conceden en principio a los extranjeros el goce de los mismos derechos civiles que a los nacionales. Les voy a colocar un caso, un ejemplo muy extremo para que ustedes vean la diferencia. No es muy difícil. Si, por ejemplo, yo ingreso a otro país, vamos a colocar un ejemplo, e ingreso a Argentina sin necesidad de tener visa, tengo mi pasaporte vigente, o ingreso, por ejemplo, a la República de Colombia, no tengo ningún problema porque mi pasaporte está vigente. Y por ende, en la medida que me permita su ordenamiento jurídico, yo puedo ejercer determinados derechos. Pero ya obviamente, como venezolana, yo no voy a poder ejercer mi derecho al voto. Pero si yo, por ejemplo, ingreso a Colombia o ingreso a otro país en condición de solicitante de refugio o refugiada, que es aquella persona que huye de su país, traspasa una frontera internacional sin cumplir con la documentación necesaria para ingresar legalmente a otro país y aparte de eso, pues huyo de mi país de origen porque corro peligro o porque mi familia corre peligro, yo allí no estoy gozando de derechos. Ojo, me ampara el derecho internacional humanitario. Tengo mis derechos humanos, tengo derecho a la vida, tengo el derecho a la no devolución, me deben garantizar determinados derechos, pero a todas luces, la realidad es que yo no puedo ejercer otros derechos que pueden ejercer los nacionales de ese determinado país. Es justamente por eso que cuando los venezolanos han emigrado o han salido de Venezuela y acuden a otro país, pero no han cumplido con esta situación o con este tema de la reglamentación y la documentación al día, su documentación y su identificación, hace que se haga bastante complicado, por no decir a veces hasta imposible, el tema de poder seguir con sus estudios y poder cumplir con todo lo que
deseen o ameriten, incluso para asistencia médica, acudir a laborar como debe ser, porque si yo no tengo la documentación al día, lo más probable es que si llego a conseguir algún trabajo, ese trabajo no me va a garantizar el cumplimiento de mis derechos laborales, prestación de antigüedad, lo que es el disfrute de las vacaciones, bono vacacional, utilidades, si estoy, por ejemplo, realizando o cumpliendo con determinadas horas extras, muy probablemente el pago de la hora de trabajo sea mucho menor a la que se encuentra establecida como salario mínimo nacional. Entonces, por eso es que es tan importante tomar en cuenta la documentación en regla, el hecho de contar con una nacionalidad, porque si aparte de todo, y voy a complicar un poco más el ejemplo, si yo soy una persona apátrida, pues efectivamente se me va a complicar más la situación porque no tengo una nacionalidad determinada, no tengo claro a dónde pertenezco, por ende no tengo identificación, no tengo documentación y a su vez, si yo llego a tener hijos, ¿cómo va a ser la situación de esas personas? Entonces, el tema de la patridia, el tema de los solicitantes de refugio, el tema de esas personas que llegan y se trasladan a otros países y no tienen la documentación en regla, complica mucho más lo que son las situaciones respecto a nuestro libre desenvolvimiento y el ejercicio de los derechos humanos como ciudadanos del mundo, porque en definitiva, solo por el hecho de haber nacido tenemos el goce y el derecho de disfrutar de nuestros derechos, así suene algo redundante. Por otra parte, con respecto a esa justificación de la corriente latina que les estaba diciendo, la nacionalidad, es también la condición jurídica de los extranjeros. Y se sostiene que esta noción no debe estudiarse en el derecho internacional privado por pertenecer exclusivamente al derecho internacional público. Es verdad que en principio la división de nacionales y extranjeros corresponde al campo del derecho público, pero también es cierto que en muchos países el extranjero no es admitido al goce de los derechos privados en las mismas condiciones que los nacionales y como antes se dijo, hasta en países donde se sigue el sistema de igualdad jurídica, siempre tiene limitaciones. ¿Cómo les explico yo también esto? No solamente con el derecho al voto. Si, por ejemplo, yo soy una persona que ingresa a Venezuela, no soy venezolana y deseo constituir, por ejemplo, un negocio, algo que esté enfocado en el derecho mercantil, ya solo por el hecho de no contar con cédula, por el hecho de ser extranjero, se me va a complicar ingresar al sistema y poder registrar mi empresa. Si, por ejemplo, requiero que un abogado me represente o me asista en determinado caso, ese abogado se le complicaría bastante que le otorguen un poder por notaría porque carece de documentación. Entonces, como les digo, esto es una cadena que si no se toma en cuenta diversas situaciones antes de iniciar las gestiones determinadas, teniendo el conocimiento de causa, es un gran error y es un grave error. Por ende, ustedes se están dando cuenta de la importancia de esta cátedra y lo necesario que es que conozcamos de la misma. Entonces, en muchos países es preciso investigar si un extranjero goza de un determinado derecho antes de estudiar ese conflicto de leyes. Y allí es donde uno verifica cuál es la condición jurídica de esa persona que no es nacional, que es extranjera. En cuanto al conflicto de leyes, constituye realmente la parte más extensa del derecho internacional privado y también la más complicada. El nacimiento se debe a la diversidad legislativa. Para que estos conflictos lleguen a realidad a plantearse, es necesario aceptar la aplicación del derecho extranjero a determinadas relaciones jurídicas. De lo contrario, no existiría ningún conflicto, pues cada estado aplicaría siempre su propio derecho. Los ejemplos citados al comienzo dan una idea de lo complicado o de lo complicado que pueden llegar a ser los problemas si no tenemos claridad con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, el profesor o el doctor Niboyet establece que no se debe confundir el problema del conflicto de leyes con el de la condición jurídica de los extranjeros. Son diferentes, primero, en cuanto al orden en el que se plantean y segundo, en cuanto a la ley aplicable a su solución. El problema de la condición jurídica de los extranjeros se plantea con anterioridad al conflicto de leyes. Ojo con eso
una persona desea, por ejemplo, contraer matrimonio en un país donde es extranjero, primero tiene que averiguar si goza el derecho a contraer matrimonio en ese lugar. Y luego debe verificar cómo resolver ese conflicto de leyes propiamente dicho. O sea, cuál es la ley que debe regular el fondo, la forma y los efectos de ese matrimonio. Al problema de la condición jurídica de los extranjeros, se aplica siempre la ley del lugar donde quiere ejercerse el derecho, pues cada estado acuerda libremente los derechos de que gozan los extranjeros. Por el contrario, cuando la ley se está ventilando lo que es el conflicto de leyes, se rige por las reglas del conflicto y se aplica la ley que esas reglas indiquen como competente. Confundir estos problemas trae como consecuencia que se aplique a uno la solución que se le debe dar al otro, lo cual complica la situación, como les dije hace un momento con el ejemplo. Existen también lo que son los conflictos de jurisdicción. Como se mencionó, una parte de la doctrina de los estudiosos, de los investigadores, de los que se dedican realmente a ver a fondo las cátedras, incluyen el estudio de los conflictos de jurisdicción en el objeto de la ciencia y no solo sigue la tendencia a la corriente latina, sino que también toma en cuenta la corriente anglosajona. Consideran estos autores que no es posible realizar un análisis perfecto de los conflictos de leyes sin estudiar la competencia internacional del tribunal que ha de escoger o que ha de conocer ese conflicto realmente. En muchas oportunidades, razones superiores de moral, de buenas costumbres o el ejercicio de la soberanía hacen que un Estado tenga interés en el que sus tribunales conozcan de un litigio, aun cuando la ley aplicable al fondo del mismo sea una ley extranjera. Se piensa en la inclusión de los conflictos de jurisdicción y de autoridad, que puede que no sea necesario, y de antemano están contempladas al estudiar los conflictos de leyes cuando los tribunales o los funcionarios pertenecientes a diferentes estados se consideran competentes para conocer de una relación jurídica cualquiera y lo hacen en virtud a una disposición legal, por lo tanto es simplemente un conflicto de leyes. Pero entonces nos adentraríamos ya, conociendo estos hechos, a las Profe, características. Ajá. una pregunta. Por ejemplo, estamos entendiendo, bueno, yo en mi caso entiendo que el derecho internacional privado es el que en cierto sentido nos protege, ¿cierto? Bajo otra jurisdicción, Correcto, en nos, otro estado. sí, realmente lo que hace el derecho internacional privado es indicar o aclarar cuál es la ley aplicable para determinado caso. Eh, por ejemplo, si yo estoy en otro país y sucede algo, voy a hacer una compra o algo, se rige bajo las normas del estado, ¿cierto? De donde está la jurisdicción. O, Pero, ¿cómo hacen ellos para, para saber cuáles son mis derechos? Porque lo que no entiendo, sé que hay varios tipos de derecho internacional en cada país, ¿cierto? sí, O señor. esto uno solo global. Ajá, por eso es que justamente se hace la acotación de que hay una parte que rige solamente el derecho internacional público, pero hay situaciones que rige el derecho internacional privado, sobre todo en temas de comercio. Por ejemplo, si te pones a analizar el caso del intercambio de bienes y servicios, el transporte en buques, todo ese tema se ventila por el derecho internacional privado. Y también depende mucho del lugar en donde se están celebrando los contratos o el lugar en donde yo tenga unos determinados bienes. De conformidad a la condición de la cual se trate, si se trata de nacionalidad, es una situación. Si se trata de bienes, es otra situación. Si estamos hablando de un contrato, recuerda que ahí lo que va a prevalecer es la voluntad de las partes. Entonces, nosotros, como personas que estamos creando ese contrato, vamos a elegir cuál es el lugar en donde se van a ventilar las situaciones referentes a ese contrato. No sé si me entiendas. Sí, más o menos entiendo algo. Ajá. Referente, por ejemplo, al caso acá en Venezuela, que en su debido tiempo, bajo las órdenes del presidente para cuando entonces actual, era que se le dio nacionalidad a varios extranjeros, ¿sí? Ujú. Independientemente del lugar procedente.
ellos, ellos podían hacer y tramitar un registro de comercio, Ujú. porque yo en parte era asesor comercial y llevaba varios trámites en la alcaldía, un ejemplo. Ok, Y a ellos se podían hacer su registro de comercio y todo normal. O sea, podían constituir una empresa, bien sea jurídica o natural. ok, Pero en el caso de mi persona como extranjero, vi mucha interferencia, por ejemplo, en Colombia, que me fui sin documentación, sin hice trámites para el caso de que es el permiso RUM, permiso permanente, ah, creo que de 10 años. ujú, Vi mucho protocolo, sí, sí logré sacarlo, pero vi muchos protocolos para muchas personas y de hecho sí, familiares, en el sentido de que trataban de sacar ese permiso para poder ingresar al país, pero entonces pedía referencias del mismo país, de personas que fueran adyacentes al país, ¿sí? O sea, veo muchas limitaciones que no se presentaron en el caso de nosotros como venezolanos, pues en la acogida que nosotros tuvimos en ese tiempo. sí, Entonces, ¿cómo, qué derecho me ampara a mí como venezolano, estando por lo menos allá en Colombia? Si yo trato, por ejemplo, llego a Colombia sin documentos, trato de sacar el RUT, pero no tengo ninguna referencia, si así fuese el caso, para poder tramitar. O sea, no pudiese tramitar ese documento ya que no cuento con esas personas, pues que en sí. ese caso, Efectivamente, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Incluso hay unos requisitos que para mí, o sea, muy personalmente te digo, yo comprendo o entiendo que al país receptor tiene que tomar en consideración que efectivamente tú estás viviendo en Colombia para poder realizar ese trámite en donde te protege en ese estado receptor. Pero también me parece o considero que hay muchas personas que ingresan a esos países primero por necesidad porque quieres una mejor calidad de vida, porque quieres un mayor bienestar, o porque simplemente es tu voluntad salir de tu país e irte a vivir allá. Entonces, no todos tenemos la misma oportunidad de solicitar, por ejemplo, constancias de residencia, para colocarte un ejemplo, o una referencia comercial, una referencia personal. Entonces, ese tipo de requisitos que para mí muchas veces son formalismos inútiles, y ellos deberían verificar por sistema, que entiendo muy bien que el sistema de allá es mucho más avanzado que el de nuestro país, para verificar que efectivamente tú estás viviendo allí y por ende el hecho de que tú permanezcas allí tienes garantizado determinados derechos. Te traspolo a la otra situación. Por ejemplo, si una persona colombiana ingresa a Venezuela y desea solicitar refugio, que son personas que generalmente ingresan sin ningún tipo de documentación, Jefferson, en ese caso, las personas tienen que tramitar como mínimo una constancia de residencia. Tienen que facilitar un número de teléfono, preferiblemente de la persona. Tienen que indicar otro tipo de situaciones que, si me pongo a analizar, no todas las personas tienen una constancia de residencia, porque simplemente tienen poco de haber ingresado al país o porque tú acudes a un determinado lugar y no te la expiden o qué sé yo, cuántas complicaciones no se nos pueden presentar pero, pero como extranjeros, claro. aun y cuando tenemos facilidades en cuanto a la documentación, no sé si me entiendas. Claro, sí, referente acá a una constancia laboral, de hecho una constancia de trabajo no es tan difícil de otorgarse a una persona, ya que no sé si es el tema de raza o qué, pero en Colombia por lo menos una constancia para un venezolano, tener una constancia de residencia es casi que imposible, puesto de que no se le puede, pues los derechos colombianos dicen que no se le puede este alquilar o Ujú. arrendar a un venezolano. No sé si solamente sea el caso venezolano, pero creería que sería a otros países externos a ese, pues. Sí. Y por lo menos, como te estaba comentando sobre el RUM, pedían una constancia laboral y referencias personales. Y allá las personas son muy cerradas a eso. Totalmente, así es. Y otro de los detalles que yo también tomo en consideración es que si hablamos del buen derecho, cuando tú emites una constancia laboral, independientemente de lo que sea, tú sabes que eso va a generar unos pasivos laborales. Entonces, por eso es que tantos patronos o tantas entidades de trabajo
independientemente sea aquí en Venezuela o sea en otro país, se van a cuidar las espaldas porque como tú lo acabas de decir, yo lo mencioné también al principio de la clase, existen unas normas internacionales emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, se han suscrito y ratificado determinados tratados y convenios referentes a los derechos laborales y recuerda que los derechos laborales son irrenunciables. Eso quiere decir que independientemente que tú seas extranjero, tienes derecho a trabajar. Tú tienes el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Y a su vez, como tienes derecho al trabajo y deber de trabajar, si tú has laborado, tienes derecho a gozar de determinados beneficios, a tus prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Y esas prestaciones y esos conceptos laborales son irrenunciables. Entonces, tú con esa constancia de trabajo, como medio de prueba, puedes llegar a demandar o a interponer un reclamo ante el Ministerio del Trabajo. Entonces son situaciones que si tú te pones a analizar, hacen que el Estado se cubra las espaldas, pero también afecta directamente al ciudadano o a la persona que está en esa necesidad de protección internacional y que requiere, como tú lo acabas de decir, un permiso o una forma de estar más seguro en el país receptor. Sí, sí, ya he visto también, bueno, yo estuve en Colombia y trabajé allá, me especialicé en varias áreas Ok. y referente al pago, tenía el pago normal, pero no tenía el pago integral, pues, o sea, no gozaba de lo que eran primas, No tenías vacaciones, todos los beneficios sí, solo por el hecho de ser extranjero. sí, señora. Con tal y eso que yo tenía, bastante, o sea, yo tenía documentación, pues yo tenía el RUT, sí, podía ejercer, pero se niegan también a dar un contrato por el mismo hecho que acabas de explicar, sí, tienden Claro. a cubrirse las espaldas. Totalmente, es así. Incluso aquí en Venezuela, para que tú puedas laborar siendo extranjero, hay unos determinados requisitos, tienes que cubrir o que cumplir con determinadas características. Y, por ejemplo, el cargo de los directivos muy pocas veces se lo dan a una persona extranjera, a menos que tenga una determinada especialidad. Y el porcentaje de extranjeros aquí en Venezuela tiene que ser muy reducido, eso lo entiendo, porque siempre se va a beneficiar más es a los ciudadanos, o sea, a los que realmente son nativos de este país. Entonces son muchas cosas que hay que sopesar en cuanto al mundo del derecho. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Gracias a usted, un gusto y muchas gracias por haber participado en la clase.